estaba viendo ayer, simplemente leyendo el periódico, una de esas tantas encuestas electorales que van publicando los periódicos, ¿no? Esta creo que era algo que encontré en El Mundo, una encuesta de Sigma 2, en la que, bueno, te iba diciendo cuál es si hoy hubiera elecciones, cuál sería el apoyo que tendrían, partido A, B, C, etc. Y hablaba también sobre el impacto que tenían los anuncios del gobierno respecto a las promesas electorales, planes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la encuesta, bueno, pues los que la comentaban, lo que decían es que ninguno de estos anuncios parece tener demasiado efecto, ¿vale? Pero lo que sí que notan los ciudadanos, notamos, son, por ejemplo, los estragos económicos de la pandemia, la subida de la luz, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es algo que me pregunto otras veces, ¿no? O sea, no tenemos en cuenta la racionalidad económica de las políticas que se anuncian, etcétera. Quiero decir, solo reaccionamos en tanto que ciudadanos, dependiendo cómo impacten o cómo creamos que va a impactar en nuestro bolsillo las medidas que se anuncian. Ningún ciudadano tiene en cuenta la racionalidad de las cosas que se anuncian. Creo que tienes bastante razón en este aspecto. Quizás es que ya estamos acostumbrados a no pensar no pensar en términos racionales como ciudadanos. Yo creo que la expectativa como ciudadano, lo que un ciudadano normal a pie de calle entiende, es que se le debe persuadir casi con una seducción muy emocional, pero no está allí para que se le exija un esfuerzo intelectual, un escrutinio intelectual, que idealmente debería ser así. También es cierto que no le podemos exigir a los 39 millones, bueno, no sé cuántos votantes habrá en España, ¿no? Pero al igual que todos los votantes en las democracias occidentales, tampoco a cada uno de ellos se le puede exigir un ejercicio muy intenso de escrutinio que te lleva tiempo y esfuerzo. Pero yo creo que sí que es la sensación de que se ha tirado la toalla, de que ya no se acepta de que el argumento racional no tiene por qué movilizar mi voto y es que ni más ni me lo planteo. Y esto ya está totalmente instalado. O sea, ya no es una cosa que lo hemos descubierto, está allí, pero no hablamos de ello. No es que además se acepta explícitamente. O sea, la gente está orgullosa de decir que vota por estas razones que no son racionales, ¿no? Y con esas estamos. Entonces no pinta bien, pero bueno, por peores épocas ha pasado la democracia. Esto es un poco, es una frase muy manida, ¿no? No estoy diciendo nada original, pero es un poco la frase aquella de Juncker de todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos si lo hacemos. Al final nos hemos acostumbrado a unos mensajes políticos de marketing absoluto totalmente emocionales y totalmente irreales en ese sentido, ¿no? Al final todos los políticos venden la burra y si no nos venden la burra no vamos a... O sea, el ciudadano generalmente no apoya a aquellos, digamos, que están diciendo verdades más claras y que también, digamos, exigen esos esfuerzos o piden esos esfuerzos. También yo creo generalmente que nuestro debate público la verdad es que es bastante pobre y creo que es pobre en general, no solo en España, pero sí creo que en muchos sentidos estamos peor que otros países de Europa y no lo digo, creo que somos un país derrotista y creo que en otras cosas estamos mejor, o sea, no es simplemente por criticar lo que tenemos en casa, pero por ejemplo, o sea, mi impresión es que hay un conformismo absoluto de comprar, digamos, la narrativa que te venden desde tu lado y desde luego con la pandemia se ha visto los giros y las vueltas que ha dado el tema sin una discusión real y adulta sobre lo que estaba pasando, que por ejemplo creo que en Alemania sí han tenido. Uh-huh. Okay. Hola, hoy conversamos con Marta Domínguez y con Toni Timoner. Marta trabaja en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, un centro de formación e investigación en economía en Madrid. Ha sido analista de macroeconomía y mercados internacionales en el think tank Bruegel de Bruselas y este año ha publicado junto a Armand Basurto el libro ¿Quién hablará en europeo? El desafío de construir una unión política sin lengua común. Toni es economista jefe de escenarios globales en una institución financiera internacional en Londres. Ha impartido seminarios sobre geoeconomía en la London School of Economics, el University College London e ICADE. También es coordinador internacional de Sociedad Civil Catalana y miembro coordinador del Foro de Profesores. Es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Economía Internacional por la School of Advanced Studies de la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C.
Hablaremos sobre la escasa calidad del debate público en España y lo poco que exigimos a nuestros políticos, sobre la escandalosa situación del desempleo y en especial del paro juvenil, sobre una estrategia de formación y educación desencaminada que da la espalda a las necesidades del mercado de trabajo y no ofrece oportunidades para el reciclaje y la adquisición de nuevas competencias a lo largo de la vida laboral, sobre los problemas estructurales con la natalidad y con las pensiones y sobre los planes de recuperación europeos. Para mantener el programa necesito que te suscribas en YouTube, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com, que lo difundas en redes sociales y que dejes comentarios en todos estos lugares. Es gratis, solo cuesta un momento y me permite ofrecer el programa en abierto cada semana. Y ahora seguimos la charla con Marta Domínguez y Toni Timoner. Entonces, es casi implícito en lo que estáis diciendo, no lo sé, ¿vale? Que los políticos, digamos, juegan con este derrotismo, este tirar la toalla, por usar vuestras expresiones, ¿no? O sea, que es algo que se tiene en cuenta a la hora de formular políticas, ¿no? A la hora de anunciar planes, etcétera, ¿no? Que no va a haber ahí un escrutinio demasiado intenso, que los ciudadanos están a otra cosa, por desconocimiento, porque no tienen tiempo, porque, en fin, abandonan. Y esto se tiene en cuenta como un, digamos, como un input en ese sentido. ¿Qué pensáis? En cierto modo, cuando se habla mucho de que si tenemos los políticos que nos merecemos o lo contrario, ¿no? España no se merece estos políticos, los ciudadanos son mejores que los políticos o lo contrario, ¿no? Yo creo que es un blanco y negro, una especie de planteamiento blanco y negro que al final te quedas con los grises, ¿no? O sea, un poco... En España yo creo que el político es el reflejo quizás de la peor versión que somos nosotros, pero es que eso es lo que somos nosotros también. Entonces, en esto no creo que... No voy a ponerme aquí tiritas y voy a negar aquí la mayor, ¿no? Hay algo que a mí a veces piensas también, si en España que somos pesimistas, pero también hay una noción de excepcionalidad española que es de este país tiene una maldición, ¿no? Hay una maldición española, ¿no? Lo que decía Gil de Viedma, ¿no? La historia de España es la más triste porque siempre acaba mal, ¿no? Yo creo que vivimos en esa sensación de fatalidad, una fatalidad histórica. Que bueno, ves la historia y hay razones por las que podríamos decir, mira, este país lo ha pasado mal, ¿no? Pero la verdad, cuando uno aprende más sobre historia ya no hay que irse muy lejos, ¿no? Historia europea, España tampoco no lo ha ido tan mal. Incluso contando con todas las atrocidades y todos los dramas del siglo XX, a veces esa fatalidad española a mí me parece un gran impedimento casi cognitivo, ¿no? Para salir de este atolladero. Y otro elemento también es que creo que una cosa que identifico en España, a lo mejor es marginal, quizás mi percepción es que el interés por lo que ocurre en el exterior, fuera de España, la opinión pública, pues muy poco. Yo es algo que llevo diciéndolo y lo he escrito en algunos artículos en prensa, que España quizás es un país muy ensimismado. Se plantea lo que ocurre en el mundo, se plantea la política en términos muy nacionales, muy propios. No entienden que lo que le ocurre a España, las fortunas e infortunios, pues en mayor medida vienen de lo que ocurre en el mundo. Entonces, cuando tú aceptas tu vulnerabilidad, te aceptas que todos esos eventos te impactan, entonces ya reaccionas sabiendo que lo que tienes que construir es una suerte de capacidad de resiliencia nacional, ¿no? Pero esto exige que tengamos una clase política, una clase intelectual, una opinión pública, un debate público que esté orientado un poco a averiguar qué ocurre en el mundo, las megas tendencias, los acontecimientos. Esto no ocurre. No digo que los alemanes, los franceses, los italianos son unos tíos que están leyendo cada día Foreign Policy, que cada día están allá con el Financial Times o The Economist, no es así. Pero sí que veo que hay algo que destacaría como, a mí me gustaría destacar como algo que noto quizás un poco más español que no lo es. Bueno, esto entroca un poquito más con lo que tú decías, Marta, ¿no? Con la cuestión del debate, ¿no? Pero esto es una cosa que me parece súper interesante y me gustaría un poco retomarla ahora cuando hablemos de más de Europa, de identidad europea y todo eso, ¿no? Pero, pues si queréis, otra cosa que es también casi, no anecdótica, pero casi ilustrativa de algo que también he pensado muchas veces, ¿no? Esta semana paseaba por un sitio en la playa aquí, en el Mediterráneo, digamos, ¿no? Por donde yo estoy,
y había un café, un bar, o no sé qué era exactamente, que estaba cerrado, había un cartel en el que ponía cerrado por falta de personal, ¿no? Y entonces esto me pareció muy curioso, ¿no? En un sitio del Mediterráneo con un montón de turistas, etcétera, ¿no? Bien. Y esto me llevó a pensar, esto que se ha destacado muchas veces como uno de los problemas en España, ¿no? Que es, o del mercado laboral en España, ¿no? Que es, por un lado tienes desempleo masivo, ¿vale? Y casi estructural, ¿vale? Y por el otro lado tienes un creciente número de puestos sin cubrir, ¿no? Y normalmente escuchas, bueno, es que son puestos cualificados, es una cosa que no es tan paradójica, etcétera. Pero es que aquí estamos hablando, en el ejemplo que estoy dando, de puestos no cualificados. O sea, que parece que tienes el problema coexiste en todos los segmentos del mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? O sea, ¿por qué España tiene un problema tan grande de paro y al mismo tiempo todos estos puestos sin cubrir en diversos segmentos a todos los niveles del mercado laboral? ¿Y qué soluciones podría haber para esto? Y lo has planteado precisamente en los términos que decía. ¿Por qué esto ocurre solamente en España? Es que no está ocurriendo solamente en España. Está ocurriendo incluso aquí en Londres también. Y podríamos hablar de las razones, pero Marta, por favor. O sea, yo tampoco, también estoy de acuerdo con eso, creo que es algo, desde luego, el hecho de que sobran puestos de trabajo por cubrir es algo que ahora mismo se está viendo bastante, es muy común en Estados Unidos, también hasta cierto punto en partes de Europa, creo que en Estados Unidos tiene más que ver con las condiciones, pero creo que aquí hasta cierto punto también, y por supuesto en España tenemos un paro estructural altísimo, sobre todo un paro juvenil altísimo. Creo que al final la COVID lo distorsiona todo, pero incluso antes de eso estábamos creo que 10 puntos porcentuales por encima del segundo país europeo. O sea, no estamos hablando de Finlandia o Noruega, ¿no? Pero creo que incluso estábamos a 10 puntos porcentuales por encima de Italia, Grecia o Portugal en paro juvenil. O sea, nuestro problema de desempleo es muy grande y a mí me sorprende que no sea más, digamos, escándalo público en ese sentido, ¿no? Que no sea algo que forme una parte mayor del debate público, o por lo menos se ha perdido, digamos, ese enfoque. Entonces, sí, desde luego tenemos un mercado laboral con muchos problemas. La reforma laboral ahora está en boca de todos. Sí creo que con el plan de recuperación se han hecho una serie de propuestas más o menos en la dirección correcta. Por supuesto, falta concreción y por supuesto es insuficiente, pero bueno, para lo que estamos acostumbrados no está nada mal y desde luego relativo a otras partes del plan de recuperación me parece que bueno, que sí ha habido cierto intento al menos en diagnosticar los problemas de temporalidad, de parcialidad y todo. Y digamos esa digamos, dualidad en el mercado laboral entre los muy rígidos anteriores contratos de los insiders, por así decirlo, y digamos la temporalidad de los demás, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, es un problema que se están, creo, haciendo más o menos movimientos en la dirección correcta, que todo este debate sobre la reforma laboral yo creo que es politiqueo y se va a quedar en absolutamente nada. No, es que es escandaloso la cuestión del paro estructural, pero la del paro juvenil es escandaloso. Yo recuerdo mirando las cifras de Eurostat y en los últimos 15 años o algo así, quizá vosotros las tenéis más frescas, ¿no? Pero solo hay un año en los últimos 15 en que España esté en el puesto número 2, o sea, que no sea el número 1 y era cerquita de Grecia, que siempre es normalmente el segundo, ¿no? Entonces, me parece una cosa absolutamente escandalosa, sobre todo no por las cifras en sí, sino todo por lo que implica respecto a otras cuestiones, ¿no? La posibilidad de emanciparte, formar una familia, digamos, todo lo que implica en la cuestión de la natalidad, que ahora haremos un poquito de esto. Tony, en su día tú escribiste un artículo en una revista en la que participamos los dos, que me parecía una cosa también de la que no se habla, otra cosa escandalosa también cuando miras las cifras, ¿no? Pero bueno, ya que has tocado, Marta, lo de la derogación de la reforma laboral, que es una cuestión que está en todos lados, no sé por qué narices, supongo que es por la cuestión del juego político, se habla de derogación porque no se va a derogar nada, no es una cuestión que tengas que cambiar cómo se regula la monarquía o algo así, es una cuestión de sustituir unas normas por otras, ¿no? Vale, entonces, ¿cuáles serían las líneas? O sea, ¿qué es lo que no se está haciendo o lo que no se ha hecho nunca o lo que no se suele hacer en cuanto al mercado de trabajo? 2, 3 cosas en las que podríamos decir,
con esto vamos en la dirección correcta para las características del mercado laboral en España. O sea, ¿cuáles son esas direcciones buenas o algo así en las que teníamos que caminar y no estamos caminando? ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, Marta lo ha dicho, es un problema estructural y por algo es estructural, ¿no? Es cuasi endémico, pero como decía, no hay que ser fatalista. Bueno, en cierto modo, yo creo que quizás hay varios aspectos. El primero es, y yo en esto no tengo problemas en decirlo, nuestro mercado laboral es muy poco flexible. Yo he trabajado he tenido contratos de trabajo en 4 países y siempre había un contrato único. Y nunca sentí que estaba menos protegido por ello, o al menos no menos protegido en los estándares de ese país. Por ejemplo, si uno trabaja en Estados Unidos, se sabe que la protección social viene de que te la da tu propia empresa, ¿no? En Reino Unido es un contrato único. Entonces, yo creo que esto para empezar. Yo cuando se habla de contrato único, yo creo que se ha creado una especie, un ídolo malvado o un ídolo también mesiánico que yo creo que no se ajusta a ninguno de los dos estereotipos. Yo creo que no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, para discutir por qué, pero yo creo que sería un aspecto. El otro aspecto también es que de la fricción, en la fricción del mercado de trabajo también resulta que tú tienes lo que es el empleador que también tiene el dinamismo empresarial en España también deja mucho que desear, ¿no? Es algo que también yo creo que lo noto aquí y además están muchos índices, ¿no? O sea, la capacidad de hacer negocios en España, pues la habilidad de hacer negocios sí está a veces limitada. No diré que es la peor de Europa, no lo es, pero desde luego pues, es manifiestamente mejorable. Después hay un tema, un elemento, porque vivimos una economía bastante abierta tanto por la balanza de pagos, sino también porque tenemos el turismo, que de cierto modo no deja de ser una exportación, ¿no? Vivimos una economía muy abierta donde, por tanto, nos medimos en términos muy globales, ¿no? En cuanto a nuestro rendimiento económico y lo que es el performance de la macro de la economía. Y en este aspecto, claro, lo que España donde siempre suspende es en el tema del capital humano. Cuando yo capital humano me refiero a de la alfa a la omega, ¿no? Desde la educación infantil a la formación en empresa. La eficiencia es acojonante. O sea, el déficit es extraordinario. Claro, entonces ya entras en el terreno de la educación, ¿no? De la reforma educativa, ¿verdad? Yo también quería hablar un poquito, sí. Había que hablar sobre el tema, ¿no? Yo cuando veo los informes, que además Marta está súper familiarizada con ellos, de los de la OECD, ya no los de PISA, sino los de la OECD, ¿no? De formación de adultos, alfabetismo, digamos, de adultos, pero alfabetismo, analfabetismo financiero o niveles de formación de adultos. España es increíble el déficit que tenemos de formación, que además nos pone a un nivel muy, muy por debajo de países que nos suspenderían que estamos por debajo de ellos. Y además las correlaciones son extraordinarias en cuanto a esto, el nivel de formación de un adulto, la correlación con su situación laboral y con lo que es la dualidad del empleo, que además el hecho de que haya una dualidad de empleo por durabilidad de contrato lo agrava todavía más. Es extraordinaria la correlación, ¿no? Es un tema muy grave de capital humano. Resolverlo yo creo que, bueno, es que resolverlo es resolver muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces no vamos aquí a decir que hay una fórmula mágica, ni vamos a decir esto es solo con audacia y valentía y un político con coraje. Esto no funciona así. Exige mucho trabajo casi de décadas. Entonces yo creo que quizás ese es otro problema. En España no piensa a largo plazo. Bueno, ahora tenemos España 2050, que se ha hecho un pensamiento a largo plazo por primera vez. Está bienvenido. Es cierto que tenía sus carencias. Yo creo que el informe estaba bien, quizás algo politizado, pero no era culpa de los autores. Pero en cierto modo yo creo que viene todo por estas razones, ¿no? O sea, una cuestión de fricción. Las fricciones son por el tema educativo, por el tema empresarial, el tema capital humano y en fin, es decir, no hay una solución única porque hay múltiples problemas y llevarían décadas en solucionarlos.
pero no estamos en ello tampoco. Creo que el tema está muy sobrediagnosticado. Por supuesto, no hay soluciones mágicas, pero creo que los análisis del mercado laboral español se han hecho y hay medidas claras que se podrían llevar a cabo y que, bueno. Y sí, como ha dicho Tony, una desde luego es la flexibilidad de los contratos. Creo que ahora con Next Generation EU quieren implementar que solo haya 3 tipos de contratos, que bueno, ya es una mejora, digamos, pero para, digamos, el menú que hay ahora, pero desde luego haría falta llevar eso a mayores niveles, ¿no? Y yo también, todo lo que he trabajado en el extranjero y siempre he sido en países de contrato único y nunca por ello, digamos, he estado menos protegida, como dice Tony. Entonces, bueno, creo que eso está, pues no somos los primeros en decirlo, ni seremos los últimos, pero en general, desde luego, hay otras medidas también más reducidas, pero que podrían hacer los contratos indefinidos más interesantes de parte del empleador. Pero bueno, en general es eso, es una mayor flexibilidad y bueno, y en el ámbito de los contratos. Y luego 100% y seguramente más todavía es el ámbito educativo, desde formación profesional a políticas activas de empleo y upskilling y todos estos temas, a simplemente la educación en general, ¿no? La calidad de nuestra educación desde educación infantil para arriba y luego afrontar temas como el abandono escolar y eso que es vergonzoso en España. Y en este caso, por ejemplo, creo que el plan de recuperación no hace absolutamente nada. En formación profesional tienen algo más, pero en general en educación es todo muy vago, es un porcentaje muy bajo del presupuesto y mi impresión es que se está haciendo muy poco, a pesar de que es algo que nos han recomendado, está en cualquier country specific recommendation, ya sea de la Comisión o en general respecto a España, no es algo nada nuevo. Sobre los planes presentados, ¿vale? Yo no sé el detalle, ¿vale? En la cuestión específica, los planes presentados ante la Comisión para el Next Generation, pero viéndolo por encima, la última vez que lo mire, vamos a ver, la duda que yo tenía, y os la lanzo ahí, también estoy siendo un poquito abogado del diablo, ¿no? Se saben las líneas estratégicas que son iguales para todos los Estados miembros, cada uno aplicará de una forma, los planes específicos son distintos en cada Estado miembro, pero ¿cuál es la capacidad de, a ver, si digamos la base, por supuesto, se quiere aprovechar esta situación y este plan para no solo empujar o ayudar a una recuperación económica, sino también para una transformación económica, ¿no? Lo podríamos decir así, ¿vale? Pues una economía europea más verde, más resiliente, más digital, etcétera. Muchas de estas cosas ya llevan aquí un buen tiempo, ¿no? Desde los planes de la cumbre aquella del plan de Lisboa, de hacer de Europa la gran potencia mundial en términos de digitalización, etcétera. Pero bien, entonces aprovechamos la situación de crisis para transformar la economía, pero no nos olvidemos de la crisis. Quiero decir, uno de los grandes problemas en España y en otros lugares, ¿no? Es que un paro que ya era grande, pues ahora es enorme, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, o sea, qué elementos tienen los planes presentados por España, por ejemplo, que puedan ayudar a reducir esos niveles de paro? Quiero decir, porque a lo mejor transformar las empresas, hacerlas más digitales, no tiene un efecto arrastre, no tiene un efecto final sobre o agregado sobre el empleo, o tener una economía más verde no tiene ese efecto sobre el empleo. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Quiero decir que está muy bien, pero quiero decir que el objetivo también es otro, ¿no? Ayudar a esa recuperación, que haya más actividad económica y una actividad económica, digamos, que eleve el empleo, ¿no? O los niveles agregados de empleo, ¿no? Entonces, ¿vosotros sois tan escépticos como yo soy cuando he leído estas medidas o sois más optimistas? Yo varias cosas. Primero, lo que iba a decir antes, perdona, ya para acabar el tema del empleo, es la cuestión de los ERTES, que creo que es algo bueno, que en su momento mi impresión es que fue una medida relativamente criticada políticamente, pero, o sea, no ahora, digamos, cuando se introdujo. Y sin embargo, en esta crisis yo creo que ha tenido un efecto desde luego positivo. Este tipo de programas
están en otros países de Europa, creo que el nuestro sin duda podría someterse a mejoras, sobre todo ahora que salimos de la COVID, digamos algo más pues, al uso en circunstancias menos excepcionales, y el Kurzarbeit alemán, desde luego, por ejemplo, ha sido un programa que funciona muy bien y que funcionó muy bien en la anterior crisis, pues, bueno, producto de... Y bueno, y desde luego hay cosas que mejorar, pero en general creo que es algo que hay que celebrar, ¿no? Que hay muchas relaciones laborales con todos los, digamos, beneficios intangibles que tienen, que no se han roto del todo, y es gracias a esta medida. Y otra cosa buena del plan de recuperación es eso, que pretende no solo mantenerlo, sino, digamos, mejorarlo, innovarlo. Respecto al plan de recuperación a efectos más generales, a ver, yo creo que aquí varias cosas. Primero, no es un instrumento de shock, es un instrumento de reconstrucción, ¿no? Al final, por digamos, el momento en el que van a venir, o sea, como digamos, el calendario, digamos, en el que vamos a recibir los fondos, no tenía ningún sentido convertir esto en un instrumento de respuesta inmediata a la crisis, ¿no? Porque al final, pues, por mucho que se haya hecho un esfuerzo por traerlos al frente lo más posible, sí, eso es cierto con los compromisos, pero digamos el dinero en sí, creo que el 75% se ha calculado que llegará de 2023 para adelante. O sea, estamos hablando de algo... Esta fue una crisis de principios de 2020, ¿no? O sea, ya realmente esto no es un elemento para lidiar, digamos, con esos primeros estragos, sino con la reconstrucción. No me parece malo eso per se, depende del tipo de reconstrucción, ¿no? Pero no me parece malo per se. Creo que el BCE reaccionó de manera contundente como la única, digamos, institución europea federal a nivel económico, como queramos llamarlo, realmente con las competencias completas, y que era difícil imaginarse la respuesta fiscal que vamos a tener a nivel europeo, ya no te digo algo muchísimo más rápido, ¿no? Creo que en ese sentido la respuesta del BCE ha permitido que se reaccione a nivel nacional y que no es per se un problema enorme. A nivel del focus verde y tal, a ver, yo creo que hay un punto de marketing, o sea, al final esto se tenía que vender en el norte de Europa, y es más fácil defender inversión en cuestiones no solo que digamos importan a la población en ese sentido, sino también tienen un elemento de bien público, ¿no? Al final las cuestiones de cambio climático, las externalidades, digamos, entre países son enormes, y por tanto es mucho más fácil, yo creo, vender esa inversión en digamos, bienes públicos, de lo que era algo como un poco más transferencias más evidentes, digamos, a los países que lo han pasado peor en la crisis. Entonces, había un punto que simplemente era político. Pero luego que sí creo que tiene partes de verdad. Desde luego en el campo verde creo que es posiblemente la única área que podía ser de alto crecimiento de futuro, la tecnología verde, etcétera, en la que Europa sí tiene algo de ventaja competitiva, por así decirlo. Es una ventaja competitiva que empezamos a perder. Al final somos los que más nos hemos preocupado por esto, digamos, en las últimas décadas, y por tanto tenemos ese pie, si queréis, pero bueno, ya tenemos a China invirtiendo como hacen, y creo que no es malo darle un empuje a un área que puede ser de alto crecimiento, y en el que, digamos, tenemos algo de ventaja, porque desde luego la digitalización no va a ser, ¿no? Y luego la cuestión de la digitalización, desde luego no a nivel de liderar industrialmente internacionalmente, pero sí a nivel de productividad. Sí creo que es importante. Creo que hay un montón de estructuras que podrían tener grandes costes de eficiencia por digitalizarse, y es algo que es muy, o sea, desde luego no somos los peores. Por ejemplo, la cuestión en Alemania están absolutamente por detrás, siempre salen básicamente últimos en los rankings, por detrás de países, bueno, que no nos imaginaríamos, ¿no? Ahora que estás diciendo, Marta, esto de venderlo a la parte del marketing también, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los países, como eran los países frugales, ¿no? Acepten las medidas contenidas, las medidas fiscales contenidas en el plan, ¿no? Entonces, pero no hay otra cosa también, no solo vender, o sea, orientar el plan a lo que les interesa, en el debate público, si quieres, o en el mercado político, etcétera, sino también una cierta garantía, ¿vale?, de que con la solidaridad va a haber también algún tipo de cambio estructural por el cual los pedigüeños del sur, ¿vale?, no van a estar siempre después de este plan y por los siglos de los siglos van a volver a poner la mano otra vez, ¿no? Sino que va a haber allí un cambio en el que se le está ayudando a ponerse en pie, no solo ayudando porque lo están pasando muy mal, ¿no? Quiero decir, entonces yo sigo sin ver muy bien cómo
estas dos partes de los planes van juntas, ¿no? Quiero decir, estás convenciendo a los jubilados daneses que el plan va a contener, por el hecho de mover la economía o transformarla en más digital y más verde y más no sé qué, no sé cuánto, eso a la vez va a estar ayudando a los países del sur a hacer cambios estructurales para que salgan de esa situación permanentemente de déficits, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es también importante, ¿no? Una parte importante a la hora de venderlo a aquellos que al final van a financiar con sus ahorros el plan, ¿no? Bueno, esto es la condicionalidad de la que se habla, ¿no? De las Uh-huh. ayudas condicionadas, ¿no? Y incluso creo que había cierta capacidad de, no diría de veto, pero de retraso, ¿no? De hasta varios Uh-huh. meses en que no se darían las transferencias de las ayudas si no hubiera una especie de unanimidad. Ahora no me acuerdo exactamente cuál era el tema, pero sé que había la posibilidad de que Estados miembros pues, pusieran obstáculos. Creo, Tony, que como lo organizaron al final, yo creo que fue una salida para, al final lo que acordaron era llevárselo al Consejo, ¿no? Entonces, que en un momento dado uno de los estados pudo plantear en el Consejo que no se estaban cumpliendo los planes o que no se estaba destinando bien el dinero, etcétera, etcétera. Y yo creo que llevar las cosas al Consejo personalmente no es no es una solución óptica desde el punto de vista de la política de cómo organizar las cosas, porque el embrollo puede ser tremendo. No es decir, en todo caso te lo quedas en la comisión, que es más, pienso que tiene un mayor poder ejecutivo en ese sentido, entre comillas. Se supone que el Consejo, sobre todo para decisiones, para temas tan detallados, las decisiones llegan ya tomadas, ¿no? Creo que fue además Holanda quien impuso. Holanda fue eso es. Además, en contexto, no sé si un contexto cuasi electoral. No me acuerdo exactamente, pero creo que en aquel momento el primer ministro holandés pues, tenía mucha presión popular allí de que a los españoles, pues cuidadito con ellos. Respecto claro, a todo lo que es, como bien dice Marta, el plan no es un plan de estímulo fiscal, no tiene no está pensado, bueno, algunos políticos lo ven como fantástico, ¿no? Estímulo fiscal con un multiplicador, ¿sabes? Vas a la ecuación macroeconómica, gasto de gobierno, me aumente el PIB, ¿no? Por tanto, estaré poniendo el PIB en esteroides, ¿no? Pero claro, esa no es la intención. La intención, como decía Marta, es pero perdón, Antonio, no se ha vendido así. Quiero decir, todavía tengo en la cabeza, no sé si vosotros, la imagen del presidente del gobierno entrando en Moncloa con después de las cumbres aquellas y todo el mundo aplaudiéndole. Que eso me parecía escandaloso también, pero bueno, así es como se vende. Hablando de un poco de lo de las expectativas y lo de la racionalidad en el anuncio de las políticas, ¿no? De cómo lo vemos los votantes, ¿no? Sí, o sea, un poco era un poco vergonzoso, ¿no? A mí vergüenza ajena yo a veces sentí, pero de cierto modo, decir, no, es este gobierno como podía ser el otro, ¿eh? Es la manera un poco que tenemos ahora en España de hacer las cosas. Eso no se lo ha inventado Iván Redondo, ya venía de antes, él simplemente ha acelerado la tendencia. Claro, las limitaciones que yo veo es, y vuelvo a incidir en el tema del capital humano, es que las inversiones en digital y en verde, si no tienes el capital humano predispuesto a que desate esa productividad latente, pues no vas a tener ese aumento de productividad. Una gran limitación que estamos viendo con el tema del cambio climático es que no es una cuestión de inversión y dinero, es una cuestión de que necesitas la mano de obra, los ingenieros, los técnicos que te hagan toda la transformación energética. O sea, los países que lo van a tener más fácil son aquellos, no que tengan de repente unos fondos multimillonarios para invertir en fotovoltaicas y lo que sea, sino que además tengan las fábricas y las empresas de instalaciones, sus electricistas. Todo esto, el capital humano de ingeniería, de ciencias, es imprescindible para hacerlo. Y no es porque, no me refiero para fabricar la fotovoltaica que será en China y será un ingeniero chino, es que también para hacer lo que es la nueva instalación, la gestión, el día a día de lo que va a ser una economía mucho más inteligente en su gestión energética. Tenemos un cuello de botella espectacular con el tema del capital humano. Y lo mismo para digital. Es un poco, a ver, el tópico es un tópico manido, quizás demasiado utilizado incluso en prensa española, ¿no? Pero ¿para qué le vas a dar un ordenador a alguien, a un niño, si no sabe utilizarlo, si no va a sacar todo el potencial y si no ha aprendido otros elementos fundamentales, ¿no? De su formación, ¿no?
Algo pasa igual con el tema de las empresas. Es cierto que a veces es mejor tener mejores infraestructuras digitales. Además, yo a veces lo hablamos aquí en el banco, ¿no? Cuando dicen que nos preguntan, bueno, señores, ¿qué mejoras podemos tener en el equipo, ¿no? Digo, pues dame ordenadores más rápidos, ¿no? Pero a su vez también, después descubres que cómo usamos el ordenador influye mucho más en tu productividad que el ordenador, la velocidad del ordenador, ¿no? Y yo he notado que la formación de aquellos del equipo que está más ajustada, que es superior para ese manejo digital, pues eso hace que ellos sean extremadamente productivos. No sé, es algo que todo esto suena muy evidente, pero es que hay que repetirlo constantemente, ¿no? Yo por eso no veo que gastar dinero en esta pretendida información digital, sobre revolución digital y verde, digamos, en los elementos de producción, no, que es capital y trabajo, ¿no? Si le metes dinero al capital, pero no mejoras el trabajo, al final la productividad total de factores no mejora, ¿no? Entonces, esto es una limitación espectacular. Pero lo que va a hacer, sí que es cierto que lo que va a hacer puede que ahonde un poco en la desigualdad, ¿no? Y Marta tiene razón, cuando todo el tema de la educación en España, sí, fatal, ¿no? De la formación adulta, fatal. Pero también en España hay buenas escuelas de élite. No te diré las mejores, pero hay algunas buenas universidades, algunos colegios. Yo creo que quizás los tres que estamos aquí y dos de nosotros en extranjero somos el resultado de una buena educación en España. Yo he estudiado una ingeniería muy buena, Caminos, Canales y Puertos, en una universidad pública española, y todavía agradezco y me beneficio de esa formación compitiendo en un mercado laboral internacional. Y tuve una buena educación también en un colegio concertado. En España lo que va a pasar es que estos españoles de clase media, media alta, se van a beneficiar porque ellos van a ser aquellos que pueden crear esa multiplicación de productividad de la inversión en capital, porque ellos tienen la preparación como unidad de capital de trabajo. Entonces, eso lo que va a hacer es que ellos van a seguir surfeando la ola de la economía global, que sigue globalizada, mientras que el resto se va quedando atrás, ¿no? Entonces, esto quizás va a ser un problema con el que tengamos que lidiar en el futuro. No. La desigualdad ya sabemos que existe en España, pero yo creo que existe un riesgo que todo esto siga ahondando en la desigualdad. Algo que no verías en otros países donde está más equilibrada el nivel formativo y educacional entre clases, entre distintos quintiles de renta. Esto que estabas diciendo ahora me recordaba una cosa que siempre he pensado en los últimos años, ¿no? Es esta cuestión de la que a pesar de los problemas con la educación en España, una cierta educación es muy buena, es comparable a cualquiera de las mejores educaciones fuera. No sé si, Marta, tú también tu experiencia es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando en la Universidad de Toronto, todos mis compañeros del departamento son de Ivy League, ¿no? Literalmente, o sea, todos vienen de Estados Unidos, porque Canadá y Estados Unidos es el mismo mercado, por decirlo así, digamos. Y yo no notaba nunca jamás en mi interacción con ellos, en la forma de plantear las clases, en las reacciones de los alumnos, etcétera, que hubiera ninguna diferencia en esa formación, más que mi doctorado es español, ¿no? Pero sí hay otra cosa que también está implícita en eso que estamos diciendo, y es que a pesar de esta buena educación, que en muchos casos es fruto de un sistema público, digamos, que todos sufragamos con impuestos, parece que España no puede aprovechar esa buena formación. Y tienes que ir fuera digamos, a tú mismo rentabilizar, si quieres. Rentabilizar suena un poco crematístico, ¿no? Pero, digamos, a buscar esas oportunidades que, pese a esa buena formación, no tienes en España. O sea, por un lado tienes una buena formación básica, pero no tienes oportunidades para desarrollar tu trabajo una vez formado. ¿Quién se beneficia? Se benefician países de fuera, digamos, ¿no? De una educación pública, que si fuera privada, pues bueno, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estoy de acuerdo, la verdad es que yo hice la carrera fuera, pero bueno, el colegio y todo lo demás. Claro, sí se aplica a eso también. Sí. No, y creo que la educación española es completísima en muchos sentidos, más que la que se recibe fuera. No sé si está del todo bien enfocada. O sea, creo que desde luego hay innovaciones que nos hacen falta, pero que creo que en general es lo que dice Tony. Creo que hay una cierta, digamos, educación de élite en España y en universidades públicas generalmente que es muy buena.
Respecto a lo del capital humano, estoy también totalmente de acuerdo en el ámbito digital y verde y tal, pero creo que a priori era parte del objetivo de los fondos de recuperación, ¿no? Por eso digo que tal vez para mí la mayor decepción del plan español es la absoluta falta de inversión en educación. Creo que son 1.600 millones o algo así, de 70.000 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de porcentajes muy pequeños, a pesar de que pues, es algo que tiene unos costes sobre unos efectos sobre el crecimiento futuro, económicos, etcétera, etcétera, enormes. Y bueno, que además es algo que en España se nos resalta a menudo y que también se ha visto afectado por la pandemia, ¿no? Sobre todo a nivel escolar, y que es otra de las cosas que bueno, no se ha lidiado, yo creo, casi nada con ello, los efectos que va a tener, digamos, sobre esos alumnos que han estado en edad escolar en años de la pandemia, sobre todo en colegios con menos recursos. Pero bueno, y luego la cuestión que quería mencionar un segundo, simplemente por lo que has preguntado antes, Paco, sobre el riesgo político que tiene decir en Holanda, vale, o sea, les hemos dado dinero y no ha servido de absolutamente nada. Y estoy totalmente de acuerdo. Y esto para mí me parece sin duda el mayor riesgo de los fondos de recuperación, y creo que hay que resaltarlo. Y estaba el otro día en una cosa de jóvenes en Estrasburgo y preguntaron por los riesgos financieros de endeudarse la UE, que me parece que son absolutamente mínimos, ¿no? Pero sí creo que el riesgo político es muy grande. Al final esta, digamos, integración fiscal tan rápida que hemos tenido, este principio de unión fiscal, como queramos llamarlo, por mucho que sea un elemento temporal, era inconcebible hace 2 años y ha sido increíblemente rápido, cosa que está muy bien, era necesario y desde luego yo en lo que estábamos escribiendo en Bruegel, por supuesto era partidaria, bueno, todos lo éramos, ¿no? En ese sentido, y me parece algo absolutamente positivo, pero la realidad es que hemos puesto, digamos, nos hemos, digamos, apostado todos a esto, ¿no? O sea, si el fondo de recuperación sale mal a nivel político, estaremos retrasando esa integración fiscal una generación. O sea, si esto sale más, no vamos a volver nada parecido en años, incluso décadas. Entonces, está muy bien, era muy necesario. Pero desde luego es trabajo de todos que salga bien y que sea un éxito, sobre todo en países como España. Y creo que era el Big Read del Financial Times ayer, de hecho. No solo el fondo de recuperación en España, sino la relevancia política de que España tenga éxito con los fondos de recuperación. O sea que me parece bastante indicativo, y ya digo, o sea, esto tiene unos riesgos políticos claros y si no sale bien, pues va a retrasar ese proceso durante muchos años. No, esto me parece esencial, Marta, lo que estás diciendo, porque yo también lo pensé a cuento de otra cosa, sobre la gestión de la pandemia por parte de la compra de vacunas, etcétera, ¿no? Y la coordinación por parte de la comisión, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo de discutir esto con mis alumnos, las implicaciones en términos de riesgo político de todo esto, ¿no? O sea, si te metes en algo, digamos, como en este caso, pues este principio, caminar hacia una integración fiscal, digamos, es para hacerlo bien, ¿no? Pero claro, no está garantizado que vaya a salir bien, ¿no? Desde luego los cambios son porque no lo pensamos mucho por las razones que estábamos hablando antes, ¿no? De uno va pensando pues lo que tiene cerca de casa o se mira el ombligo, ¿no? Pero las implicaciones de todo esto que ha iniciado la Unión Europea con esto son gigantescas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sale mal? Por ir al ejemplo que estamos utilizando antes, ¿no? Que dentro de 10 años o 5 años se vea que no ha servido para nada en ciertos países que tenían los problemas estructurales más graves. Es muy difícil pensar que con los movimientos populistas que hay por todas partes, pero digamos, en este caso, en el norte de Europa, pueda salir un líder populista y decir, ¿ves? Ya os lo dije, con nuestros impuestos, con nuestros ahorros, digamos, los han echado, digamos, en los países que tienen estos problemas y no ha servido absolutamente para nada. Entonces, las implicaciones en términos de disposición o de hacia la Unión, hacia la integración europea, pues se pueden ver afectadas. Por no más de partidos populistas se pueden salir muy reforzados de esta crisis. Y la crisis no tiene por qué ser, digamos, crisis como crisis monetaria o crisis migratoria tal, sino literalmente que las cosas que se han planteado no funcionan. No, yo creo que sin duda, realmente al final muchos de los partidos pues de extrema derecha en Europa, en el norte de Europa, desde luego se habla de la alternativa por Alemania. Es verdad que cogió fuelle, digamos, con la crisis migratoria, y al final claramente eso ha sido un tema pues que en ese sentido no
tiene una reacción emocional pública mucho mayor, pero originalmente nace como un partido, pues si no anti-euro, casi, y digamos con una visión parecida a la que acabas de contar. Entonces, bueno, creo que ahora que el Fondo de Recuperación pues ha salido, por así decirlo, es un riesgo al que nos enfrentamos todos, ¿no? Y por eso es un poco lo que, básicamente es lo que estaba diciendo antes, que me parece importante que esto sea un éxito y que políticamente se pueda vender como un éxito en Europa entera, porque si no, las tendencias van a ser las contrarias. Y desde luego ya es algo que se ve en ciertos discursos, como está diciendo Tony. Parte del tema de Holanda es que estaban no solo en sesión, digamos, pre-campaña o como queramos hablarlo, ¿no? Llamarlo, ¿no? Estaban cerca de unas elecciones, pero además que el ministro de Finanzas era de otro partido y creo que era el líder del centro derecha que se presentaba contra Rutte. Entonces Eso estaban es. los dos a ver quién queda más duro en estas negociaciones, ¿no? Entonces al final, desde luego es una preocupación electoral, porque ese descontento ciudadano existe y según cómo se gasten los fondos y según lo bien que se pueda defender políticamente, pues tendrá unos efectos en el futuro. Y los partidos populistas en el norte de Europa anti-euro y anti esta solidaridad, por así decirlo, tal vez no anti-euros del todo, pero muy eurocríticos, no sé exactamente cuál era la postura, pero desde luego ya han existido y siguen y bueno, y veremos a ver. No tanto anti-euro, pero sí, no toquen mis ahorros y no toquen los ahorros de mis votantes, ¿no? O sea, digamos que por donde cualquier cosa que huela a mayor integración, a soltar y a mayor nivel de transferencias también, ¿no? Que es algo que es muy fácil de distorsionar en el debate electoral. Sí, por ejemplo, en Alemania creo que el FDP, no sé exactamente cuál es su postura ahora mismo, pero en muchos momentos dijo que bueno, que si Grecia se quería salir, pues tampoco tenía por qué ser un problema. Y lo mismo con Friedrich Merz, que posiblemente sea el líder de la CDU, también dijo en algún momento que bueno, que si los griegos se tenían que salir, pues que ya está. O sea que desde luego esas tendencias existen. Tony, tú eres experto en riesgo político y económico. Bueno, ilústranos. Aunque reconozco que para lo que es el análisis más detallado de lo que ocurre en Europa, creo que Marta lo sigue mucho mejor que yo. Lamentablemente, a veces lo que se dice en inglés, no, I'm spread too thin, ¿no? O sea, me toca cubrir todo el mundo y no entro en los detalles de lo que ocurre dentro de lo que es la Unión Europea. Quizás hay algo que, bueno, yo creo que una cosa muy fundamental en política es que las comunidades sienten lazos entre ellos cuando ven que tiene una misión común, ¿no? Europa yo creo que le falta una misión o una visión. Esto podría sonar como lo que siempre se dice, pero yo creo que después de la ampliación, después de haber sobrevivido la crisis financiera global y la crisis de deuda soberana, falta una misión. También otra cosa en política es que ayuda mucho para conseguir apegos entre los tuyos, pues un concepto de otredad, ¿no? Ya no diría de adversario, pero de otredad. Europa necesita verse como Europa y el resto del mundo, ¿no? Europa frente al resto del mundo. Y tener una política, digamos, establecida en esos términos y direccionada, ¿no? En estos términos, ¿no? Durante muchos años la ampliación de la Unión Europea, la capacidad de integrar países y unirnos todos a una causa común, quizás fue un poco la misión, ¿no? El euro fue también parte de eso. Y había algo en Europa que yo creo que queríamos decir al mundo que era dar ejemplo, ¿no? Había algo de ejemplaridad frente al otro. Que además, así realmente fue así, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando he hablado con personas de Latinoamérica y del sudeste asiático, que aquellos que aspiran también a unificar o al menos unir económicamente, incluso políticamente, en cierto modo, sus regiones, ven a la Unión Europea como un gran ejemplo, ¿no? Y esto era así porque era lo que transmitía la Unión Europea hace quizás 15 años. Han pasado ya mucho tiempo, ya han pasado muchos años, pasamos por la dureza de la crisis de deuda soberana y la crisis de la eurozona, pero yo creo que ahora nos falta quizás establecer esto, ¿no?
Se habla mucho ahora de la estrategia de autonomía, o sea, de la autonomía estratégica, de lo que sería una especie como de capacidad de actuar con cierta independencia económica, ¿no? En cuestiones pues, de suplidos, de energía, de cadenas globales. Yo creo que ayudaría mucho y tener una narrativa de una Europa que frente al mundo que tiene que actuar junta porque no nos queda otra solución, porque el mundo es bastante adverso y no tiene miramientos, ¿no? Es algo que quizás puede ser esa visión, esa narrativa, ¿no? Para crear esos apegos, para cuando se hable de la Unión Europea y se hable de lo que hace Bruselas, se hable de lo que se dice el Consejo, en las opiniones públicas nacionales, en los diarios, en los telediarios, etcétera, de Polonia, de Alemania, de Italia, se hable más de esto que no de si Bruselas me dice a mí lo que tengo que hacer o no lo que tengo que hacer, que si me impone una ideología que si tal, que si hay una interferencia. Y cuando vemos que Bruselas lo que hace es lidera una visión de Europa, lidera un camino de Europa frente al mundo, frente a lo que va a ser China, frente a lo que va a ser a lo mejor un desacoplamiento político-económico con Norteamérica y con Estados Unidos, que lidera también nuestra relación con nuestros vecinos del sur del Mediterráneo y también con Rusia. Quizás en esto ayudaría mucho. Es decir, yo soy de los que piensa que aunque he dicho que lamentablemente en democracia al principio somos demasiados emocionales, el elemento emocional es necesario. Es necesario. Pero, El pegamento es necesario, el pegamento emocional es necesario y a Europa le falta un poco de esto últimamente. ¿no es un poco el huevo y la gallina? Si tú te vas al Eurobarómetro, ¿no? Que una de las preguntas clásicas es ¿cómo se siente usted más nacional que europeo, más europeo que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esta pregunta que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que tenemos unas series larguísimas sobre esto, siempre es minoritaria la gente que se siente o bien tan nacional como europea, de un Estado miembro europea, o ya la rara avis que algunos somos, que nos sentimos más europeos que ciudadanos de nuestro propio, perdona, o que tenemos una identificación de nuestro propio país de donde venimos, ¿no? Bien, esto siempre es muy minoritario. Entonces, ¿qué necesitamos para que, digamos, para que se cree ese componente emocional, etcétera? Necesitamos que exista la comunidad política, ¿vale? Comunidad política me refiero a una polis europea, o bien como no existe previamente la identidad, no podemos crear esa comunidad política y de ahí vienen todos estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que es lo que planteabas, Marta, en tu libro como la posibilidad de tener un demos europeo, ¿no? Varias cosas. Yo creo que hay que ser un poco más positivos. Creo que cada vez hay más identidad europea y creo que en ese sentido es lo que ha pasado internacionalmente en los últimos años. Y hasta cierto punto la COVID sí ha jugado un rol. Y yo me acuerdo que al principio de la pandemia salió Conte en el telediario español y era como un poco estamos en las trincheras y había como mucha camaradería entre España e Italia, pero una sensación un poco de abandono, ¿no? Por parte de los demás. Y me acuerdo que ese era un poco el mensaje de aquí estamos en las trincheras y bueno, y por lo menos estamos los dos, pero un poco de abandono. Pero creo que es algo que cambió y creo que en el fondo franco-alemán, no el fondo franco-alemán, cuando presentaron la propuesta franco-alemana para un fondo de recuperación, el discurso de Merkel es muy interesante. Y es como que hubo un momento como que las cosas hicieron clic y bueno, y en ese sentido cambió mucho, yo creo, a nivel simbólico. Y en el discurso de Merkel da a entender algo así como, no lo dice exactamente, pero algo así como que el Estado en ese sentido está obsoleto, ¿no? Que esto requiere una respuesta europea a nivel logístico y a nivel todo, y que casi la prioridad es que Europa salga reforzada de esto, ¿no? Que esto no puede ser algo que nos divida, que a mí me pareció sorprendente, sobre todo Merkel, que no es una política dada a grandes discursos y desde luego una persona muy cauta con sus palabras, ¿no? Me parecieron unas palabras absolutamente simbólicas y para guardar en ese sentido, ¿no?
Y sí creo que es algo que se ha visto, bueno, con la, digamos, hostilidad de Estados Unidos en los últimos años, la situación con China y un mundo, digamos, en ese sentido, tú sabes mucho más de esto que yo, Tony, pero más hostil, menos gobernado por las normas y las instituciones internacionales, y ese mundo en el que, desde luego, Alemania se sentía muy cómodo, en el que no tenían que jugar ningún tipo de rol geopolítico y simplemente tenían que vender coches internacionalmente, y ese era un poco toda la política exterior que querían hacer, ¿no? Obviamente estoy simplificando, pero, pero sí creo que hay una sensación en Europa y sobre todo en Alemania de que ya no vale con cumplir las normas y confiar en este sistema, sino que del rol que juegan, digamos, esas dinámicas geopolíticas, y creo que algún tipo de rol se ha jugado en que estuviesen dispuestos a aceptar el fondo de recuperación, el entendimiento de que hacía falta una Europa cohesionada y que, digamos, que funcionase en un mundo cada vez más hostil. Y luego, ha habido millones de otras razones, ¿no? Una crisis exógena, las lecciones de la última crisis, una generación de economistas alemanes, cada vez más de doctorados americanos, cada vez más. Pero creo que sí hay una sensación de que necesitamos más Europa, y sí creo que con la pandemia ha habido una sensación de batalla conjunta entre los países europeos, por así decirlo. Y luego, respecto a mi libro y respecto a lo de Demos, sin duda, y es un poco lo que planteamos en el libro, se habla a menudo de ya no solo la falta de demos, sino la falta de debate público y lo que supone eso incluso a nivel de legitimidad democrática. Cada vez más decisiones se toman en Bruselas, seguramente mucho más de lo que piensa el ciudadano medio. Bueno, España hay sensación de poder en Bruselas, al menos financiero, o sea, al menos de cartera, digamos, pero sí hay muy poco debate público político europeo, ¿no? Las cuestiones son básicamente nacionales, las elecciones europeas se rigen en clave nacional y bueno, y hay esa falta de demos. Y lo que planteamos en el libro es el rol que juega la fragmentación lingüística en eso, simplemente porque nos parece que es un debate que estaba totalmente ausente y que, sin embargo, parece una razón relativamente obvia, ¿no? para esa falta de debate conjunto. Pero bueno, creo que es algo que progresa, creo que es una conversación que tenemos que tener más en detalle según progrese la integración, pero sí creo que vamos en la dirección correcta y que las sucesivas crisis que hemos vivido, a pesar de las cicatrices, en ese sentido sí crean una sensación conjunta, y está mucho más que la anterior. Creo que esta vez sí ha habido sensación de haberla vivido juntos. Y en esto hay que incidir brevemente que todo el tema de las vacunas ha sido un gran éxito europeo, que al menos es lo que se percibe. Yo lo percibo así en Londres. Al principio se hablaba de que Reino Unido había hecho el primer movimiento más audaz, ¿no? Y le salió bien la jugada, pero al final pasan los meses y la apuesta europea está resultando ser de las mejores en cuanto al programa de vacunación, que tiene que continuar porque sabemos que la pandemia va probablemente durar otro año y habrá que pensar en terceras rondas o cuartas rondas de vacunaciones. Y lo que me sorprende es que en España, cuando a veces leo la prensa española o veo los informativos, es como a veces se presenta como un gran éxito del gobierno nacional, pero a su vez también ciertos errores o ciertas problemáticas que venía de no tener las vacunas antes se presenta por la oposición la presenta como un demérito del gobierno nacional. O sea, quizás en esto me hubiera gustado un poco más de honestidad por parte de los políticos españoles y haber en su momento pues hecho el laudatorio correcto, o sea, justo, que debía hacerse a Bruselas, y lo que fue la negociación de adquisición de vacunas y de suplido de vacunas, que ha sido espectacular. Y creo que en esto el gobierno de España debería un poco aceptar que tanto eso tiene que apuntar en Bruselas, en este sentido. Pero Tony, estás describiendo el ABC del juego político. Quiero decir, los éxitos me los apunto yo, los fracasos se los cargo a mi enemigo, y eso vale para todos los niveles, porque eso que estás describiendo no solo pasaba respecto a Estados miembros o en concreto en España, el gobierno español y Bruselas, sino también con las comunidades autónomas, ¿no? Que tenían las competencias de vacunación, por ejemplo. Entonces, cuando uno llega a la cifra que se había planteado, el éxito es del gobierno. Si no llega, la culpa es de la distribución de las comunidades o la falta de recursos o lo que sea, ¿no?
ABC político. Es porque, claro, hablábamos mucho de lo que es un apego emocional, una narrativa de apego emocional con Europa, y creo que en esto se merece un aplauso. O sea, se merece un aplauso y un agradecimiento de que se ha hecho bien las cosas. Al final, el tener ese poder monopsic power, ¿no? en la compra ha funcionado. Ha funcionado porque además hacemos análisis de dosis compradas, de cuánto el stock que te queda, cuántas rondas puedes hacer para tercera y cuarta vacunación, ¿no? Y vemos que todos los países europeos, además en su totalidad, porque está todo armonizado, están muy bien situados, muy bien predispuestos a superar pues lo que va a ser otro invierno que puede ser un poco difícil también. Yo estoy de acuerdo y creo que es importante resaltar que no era tan obvio que la compra se iba a hacer juntos. O sea, al final las vacunas es algo muy político, es increíblemente relevante. Estamos hablando de las vidas de tus ciudadanos. O sea, es algo que absolutamente el tanto político de tener éxito, de ser los primeros, de hacerlo antes, por hacerlo solos, hubiera sido bastante sustancial, ¿no? Al final todo el mundo admira a Israel. Y por supuesto es admirable, pero al final con la población que tienen, digamos, era fácil de suplir esa cantidad de vacunas, mientras que Europa simplemente es un mercado demasiado grande, ¿no? para comprar un número tal de dosis tan inmediatamente. Y creo que si no las hubiéramos comprado juntos, hubiéramos entrado en una especie de race to the bottom entre países que hubiera sido absolutamente horrible. Y por eso en ese sentido creo que es un gran éxito, y creo que no era tan obvio que se iba a hacer de manera unificada y con tan pocos baches, a pesar de las críticas del principio. Y en ese sentido, de acuerdo con lo que dice Tony, a pesar de que bueno, es la política, ¿no? Y culpar a Bruselas es un deporte en todos los Estados miembros, y desde luego los que hemos vivido en Inglaterra, en Reino Unido, es algo absolutamente constante, o era algo constante, supongo que ahora ya no. Pero creo que si hay algo que se le da mal a Bruselas es la comunicación, y es una pena porque al principio, que hubo un poco baches con las vacunas, comunicaron muy mal y se defendieron muy mal, y ahora que ha sido un éxito también han comunicado muy mal y lo han vendido muy mal. Sí, bueno, fue un desastre de relaciones públicas, no es que hubiera baches, ¿no? Sí. Visto desde fuera, ¿no? Pero bueno, oye, una cosa, porque hay tantos temas que ni hemos tocado, natalidad, pensiones, hay tantas y tantas cuestiones que son muy importantes y tenemos muy poquito tiempo, pero si quieres ya un poco para acabar, os preguntaría, ¿qué es digamos, algún aspecto que no hemos tocado o que creéis que es importante? Por ejemplo, si tuviera que elegir una reforma o un área para intentar unas políticas distintas, etcétera, ¿cuál sería eso que elegiríais? Quizás pensiones, quizás natalidad, como decíamos antes, quizás alguna otra cosa, quizás la reforma impositiva. Estoy hablando, o fiscal, de cosas que realmente están también, son propuestas o exigencias desde la Comisión a los Estados miembros, en concreto España, etcétera, ¿no? Pero bueno, si podrías elegir una sola de ellas, ¿cuál sería? Y luego una segunda pregunta, ¿qué papel jugaría la Unión Europea en esa reforma? ¿Vale? Porque a veces pensamos que, como estáis apuntando antes, que el poder que tiene Bruselas, la Comisión, etcétera, para fiscalizar, para ejecutar, etcétera, para requerir, es gigantesco, y hay veces que también puedes pensar, bueno, ¿qué capacidad tiene la Comisión para supervisar al milímetro la ejecución de planes presentados, etcétera, ¿no? O sea, podemos ir entre una cosa y otra, ¿no? O sea, una reforma y el papel de la Comisión el papel de la Unión Europea en ella. Pues mira, mencionaste que había escrito ese artículo sobre natalidad, y quizás es un tema que, bueno, no se habla lo suficiente, porque quizás la palabra natalidad y lo que implica en cuanto a connotación y denotación, pues no es muy sexy también, quizás no explica lo que es la trascendencia de la cuestión, ¿no? Es porque has mencionado que si pensiones, ¿no? Pues las pensiones también tienen que ver con la natalidad, ¿no? Todos sabemos que el tema de natalidad no es que no haya nacimiento, simplemente que es que el estado del bienestar, tal como lo entendemos, se basa en una solidaridad intergeneracional y un flujo intergeneracional de recursos a transferencia, que tiene sentido cuando tienes unas pirámides demográficas particulares, ¿no? Ahora mismo eso pues no es sostenible, ¿no? Con la pirámide demográfica actual. Y además
no solo en Europa, sino que ya estamos viendo que ya se va a llegar pronto, creo que en 10 años, al pico de población mundial, porque ya esa reversión ya está empezando a acelerarse en Asia, ¿no? Ya ocurría en países como Corea, pero creo que ya llegaremos al pico poblacional en China pronto y que va a entrar en unos patrones, digamos, de estilo de vida, de natalidad que baja y de pues esto, y disminución de lo que es la tasa de población activa en edad de trabajar, ¿no? Y esto es problemático por lo que podía ser en cuestiones estructurales de inflación y cuestiones también, pues esto de estado del bienestar y sostenibilidad de las pensiones y todo ese tema. Es capital, pero claro, es difícil hablar del tema. Yo reconozco que además es difícil, por una cuestión de género, ¿quién soy yo, no? Para decirle a las mujeres cuando tienen que tener hijos, ¿no? Esto sería un poco, hay que decirlo así abiertamente porque es así, ¿no? O sea, es un tema un poco delicado. Por eso también, ¿qué podría hacer Europa? También podría ser bastante delicado. Es cierto que no se trata de decirle a la gente, a las parejas, tened hijos, ¿no? Es en cierto modo facilitarles que tengan la posibilidad de la elección, facilitarles la elección de tener hijos con una serie de medidas que son medidas, pues, en cierto modo, de estado del bienestar también, ¿no? Quizás entonces Bruselas podría empezar a pensar que en la condicionalidad de lo que quiere hacer cuando exige reformas, pues plantear a los Estados miembros que mejoren toda su red de bienestar, de temas de educación de 0 a 3, de permisos de paternidad y de maternidad, de ayudas a las familias o a las parejas o a quien sea para cuando tengan niños. Todo esto podría empezarse ya a incluirse en lo que son los paquetes, digamos, de discusión que hay en Bruselas de reformas cuando se habla de cómo vamos qué queremos exigir ahora a cambio, ¿no? A cambio de los fondos, ¿no? Quizás sería eso, pero en cierto modo quizás la palabra natalidad no es la bandera que hay que agitar, pero el bienestar, digamos, el bienestar de las parejas jóvenes y la posibilidad de que sobre todo las mujeres puedan tener hijos y sin el coste que es oneroso en sus carreras profesionales, todo eso debería un poco ya plantearse ya como una política estratégica europea. Es que esto a mí me parece clave, ¿vale? O sea, ya te lo dije en su día cuando publicaste el artículo, pero es una cosa que he venido pensando porque yo me he dedicado mucho a la política y a la economía política nórdica, ¿no? Entonces casi tengo este vicio de verlo todo a través de una lente nórdica, salud del norte, que es algo verdaderamente masoquista, ¿no? Porque muchas políticas de las que estamos hablando, pues es que están años luz de estas cuestiones, pero es que es una cuestión estructural también. El hecho de tener hijos es que está relacionado con todo lo demás. Es decir, no hablamos de natalidad, pero hablamos continuamente de las diferencias del gender gap, ¿no? En el gender pay gap, como se dice, las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso está continuamente en el debate político. Y hay todo tipo de hipótesis y de explicaciones, algunas disparatadas, pero la más evidente, que es la cuestión de que lo que determina al final las diferencias en muchos casos entre salarios de hombres y mujeres es la cuestión de tener hijos o no tenerlos, ¿no? Entonces, a mí me parece escandaloso que la cuestión de tener hijos o no determine tal cosa. O sea, una buena orientación de políticas públicas sería intentar corregir esto, compensar esto, que por lo menos hay una neutralidad respecto a querer formar una familia o no formarla, etcétera, o dejar el mercado de trabajo durante un tiempo y luego volver, que todas estas cosas no tengan un impacto sobre las madres, en este caso, en cuanto a su futuro laboral o su presente laboral, sus ingresos y sus ingresos futuros, ¿no? Pero esto no se discute, ¿no? Se discute todo lo demás, ¿no? Sin duda, sobre el tema de la natalidad estoy de acuerdo, creo que es una pena. Yo me alegro mucho de que se llevase a cabo el informe España 2050, como todo tiene sus carencias y desde luego se politizó un montón, pero creo que el grupo de académicos que lo llevó a cabo era de muchísimo nivel y creo que desde luego era un ejercicio positivo y necesario, pero una de las cosas que me dio pena es que hay muy poca mención de la natalidad, ¿no? Me parece de los temas relevantes seguramente el único que se dejó de lado y entiendo que es un tema políticamente difícil y, como dice Tony, siempre pone un poco nervioso.
pero creo que hay muchas cuestiones relacionadas con la natalidad que son económicas, que son de la precariedad de los jóvenes, de los recursos y, como dices tú, desde luego de parte de las mujeres, y es algo que todas tenemos vagamente en la cabeza. Hay estudios de sobra del coste que supone a nivel laboral cada hijo, ¿no? Y es una pena, y desde luego creo que los datos indican también que para los hombres tener hijos es positivo a nivel laboral, ¿no? Porque tal vez da como la sensación de seriedad y de ya establecimiento y de da menos posibilidad de que te vayas, que te muevas, bla, bla, bla. Y el caso es que es algo que a los hombres les viene bien, un poquito bien, más o menos dicen los datos, y a las mujeres sin duda las penaliza, ¿no? Entonces es una pena, y es algo desde luego con lo que se podría lidiar. Creo que la maternidad-paternidad compartida y medidas por el estilo parece que tienen cierto éxito, y desde luego es algo que se podría investigar mucho más y intentar lidiar con ello mucho más, ¿no? Y luego hay simplemente cuestiones de la situación de precariedad en la que están los jóvenes en España que también dificulta sin duda las decisiones de tener hijos, o al menos tenerlos, digamos, en una edad que dé tiempo a tener más de uno, etcétera, etcétera. También creo que hay cuestiones culturales, o sea, no creo que sea toda una cuestión económica, la razón por la que la gente tiene menos hijos, pero desde luego las económicas son cuestiones con las que se podría lidiar y que tendría efectos, digamos, más allá de la natalidad y beneficios más allá de la natalidad. En cuestión de las pensiones, sin duda, otro pifostio que tenemos en España. Y yo diría solamente que creo, y desde luego relacionado con la natalidad, ¿no? Porque además el sistema que tenemos es ese de que los de ahora pagan a los jubilados, y simplemente creo que me sorprende que creo que el debate intergeneracional es algo que en España nos está faltando, ¿no? Y sin falta de respeto a aquellos con una pensión, pero creo que la situación de los jóvenes comparada con la de los pensionistas es bastante eficiente en ese sentido, y que no se tiene suficiente debate intergeneracional. Y alguna vez algún político ha hecho un argumento sobre es que cómo no vamos a subir las pensiones si a veces con las pensiones vive una familia entera, ¿no? Los hijos y los nietos. Es como, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo puede ser ese el argumento? O sea, en vez de intentar lidiar Claro. con los problemas que tenemos del mercado laboral, con el paro juvenil, con el paro en general, vamos a subir las pensiones porque, bueno, así por lo menos pueden comer. O sea, no sé, simplemente me parece un planteamiento tan erróneo en ese sentido, pero bueno. Y luego la última cosa que diría es la educación. Ya sé que lo hemos hablado de sobra, pero me parece súper relevante, y creo que hay que seguir haciendo hincapié, y es una pena porque me da la impresión de que no se está lidiando nada con ello, y que el plan de recuperación, que era una buena oportunidad, pues casi no toca el tema. Son temas muy complejos y os quiero dar las gracias por arrojar un poco de luz. Fijaos que estamos un poco con una forma tremendamente modesta, digamos, contraatacando o paliando un poquito esto que decíamos al principio de la falta de debate, ¿no? Pero sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, que muchas gracias por el rato que me habéis dedicado esta mañana. Y bueno, supongo nos veremos en algún momento, ¿no? Y desde luego nos seguimos. Ha sido fantástico, maravilloso escuchar a Marta y fantástico también dialogar contigo. Y ojalá nos veamos pronto, sea en España, Londres o, si no me equivoco, Bruselas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo. Sí, ha sido un absoluto placer, y nada, muchísimas gracias a los dos, y sí, a ver si coincidimos.